Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3. Recuerden, estamos en esta larga serie llamada La Doctrina Apostólica o la Doctrina de los Apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quién les enseñó a los apóstoles? El Señor Jesús. Entonces podríamos decir la doctrina de Jesús, ¿verdad? O la doctrina de el Señor Jesucristo. Las enseñanzas del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3. Tomamos esta serie reconociendo que en Hechos capítulo 2 nos dice, y la iglesia perseveraba, la iglesia siempre estaba continuamente en la doctrina de los apóstoles, o sea, aprendiendo la doctrina, las enseñanzas, en la comunión unos con otros, o sea, conviviendo, en el partimiento del pan, que viene siendo lo que hicimos, ¿verdad? Hace ratito, ahorita, y en las oraciones. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, Él hace lo que dice que va a hacer. Y cuando nosotros entendemos por medio del Espíritu su palabra, entonces las cosas funcionan mejor. Y el entendimiento entonces es ese, amados. ¿Por qué tenemos que estudiar tanto la palabra? ¿Por qué tenemos que escudriñar tanto? ¿Por qué cada vez que nos reunimos estamos en la Biblia, en la Biblia? Porque esta es la luz, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le dice, y la escritura, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para disciplinar en toda justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra de Dios. Estuvimos hablando el miércoles, hermanos, que no nada más es hacer cosas buenas para Dios, lo que yo quiero hacer para Dios. Servir a Dios no es hacer lo que yo quiero para Dios. Servir a Dios primeramente es buscarlo a Él, llenarme de Él, cada día, cada mañana, estar constantemente ante su presencia, ¿verdad? O sea, yo yendo, buscándole a Él personalmente. Ese es el servicio a Dios. Y después, como yo busco a Dios, Efesios 2:10 dice, ustedes son la obra maestra que yo hice y ustedes van a andar en las obras que yo preparé de antemano. Si tú buscas a Dios, Él te va a enseñar qué obras quiere que tú hagas para Él, qué obras Él ya preparó. Y de esa manera entonces le servimos a Él buscándole a Él, y Él nos dice en qué servirle. Y aquí es donde entra esta doctrina, hermanos, la obediencia, la doctrina de la obediencia, la enseñanza de la obediencia. La semana pasada vimos la doctrina de la fe. Y la semana antepasada vimos la doctrina de la victoria. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver la doctrina de la obediencia y vamos a 1 de Juan capítulo 3, versos 18 al 24. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. ¿Cuántos le hemos dicho a un hermano, Dios te bendiga, hermano, te amo en el amor de Cristo? Yo creo que la gran mayoría. El Señor dice que tu amor no quede nada más ahí, en haberle dicho a tu hermano, Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo. No, no, no. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Mostrar la verdad por medio de las acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Cuando dice nuestras acciones, dice en la Reina Valera, nuestra obediencia va a demostrar que confiamos ¿en quién? En Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Muchas veces no obedecemos, ¿sabe por qué? Por la culpa. Porque decimos, ¿de qué me sirve obedecer a Dios si no cambio? Si sigo igual, si siento que Dios no me ha perdonado. Pero en realidad, amados, dice aquí que el Señor, otra vez, vamos a leer el verso 20, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos.
Él es superior a lo que tú puedas sentir. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos ordenó. ¿Se fija que el amor es una orden? El amor es una orden. El amor, ¿verdad? Hay que obedecer el mandato del amor. Verso 24: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Entonces, el apóstol Juan, amados, quiere hacernos entender que en realidad, ¿verdad?, el amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros le tenemos a Él no es nada más un sentimiento, sino son acciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó y obedeció, hizo una acción, ¿verdad? Hizo una obra. Ahora, Juan nos dice que nosotros, que no quede el amor en palabras, sino que sea por medio de las acciones que mostramos que estamos en la verdad. Obedeciendo a Dios es la manera que mostramos que le amamos y que estamos en la verdad. Y el día de hoy, amados, quiero compartir con ustedes, pues, la obediencia, lo básico de la obediencia. La obediencia también es un tema muy extenso, pero veamos las cosas básicas que la palabra de Dios nos enseña acerca de la obediencia. Mire, el término obediencia, o sea, ¿qué significa obediencia? Obedecer indica el proceso primeramente de escuchar con atención. O sea, obedecer, ¿verdad?, es un proceso, no es nada más una sola acción, es un proceso, un conjunto de acciones, varias cosas que se tiene que hacer para poder obedecer. Primero, se escucha atentamente. ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros hijos: hijo, haz esto, así y así y así, porque lo quiero acá? Usted va y no lo hizo como usted le dijo. Y la pregunta sería: ¿por qué? ¿Escuchó el chamaco? Sí, pero ¿escuchó atentamente? No. Obedecer empieza con escuchar atentamente y después tomar acciones para poder cumplir con la indicación. Se escucha, se toma, ¿verdad?, atentamente la indicación, pienso, analizo cómo puedo llevar a cabo lo que se me está pidiendo de la manera que se me está indicando. Y entonces así, ¿verdad?, es la obediencia. Gracias, hermano. Obedecer, hermanos, también implica la entrega de nuestra voluntad a una autoridad. Se obedece porque yo estoy reconociendo que esa persona que me está dando una indicación tiene la autoridad sobre mí. Si yo no creo que esa persona tiene autoridad sobre mí, yo no le obedezco. Digo esta frase: está loco, ni mi mamá me manda. Cuando no hay autoridad sobre uno dice: yo no voy a hacer eso. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Quién es ese para mandarme? ¿Quién es ella para mandarme? Pero cuando reconozco la autoridad, amados, entonces, ¿verdad?, mi voluntad yo la entrego y llevo a cabo la instrucción o lo que se me está demandando. La figura de autoridad que merece la obediencia, o sea, donde yo me voy a someter, puede ser una persona, el jefe del trabajo, nuestro padre, ¿verdad?, alguna autoridad del gobierno. También puede ser una ideología, una doctrina, o sea, pensar de una manera y someternos a esa manera de pensar. Pero en realidad, pues el término bíblico de obediencia es la autoridad, y el sometimiento es ¿hacia quién? Hacia Dios. Entonces, con el Dios, hermanos, el único Dios verdadero y eterno que tenemos como máxima autoridad, obedecer sería someter mi voluntad, humillar mi voluntad, mi vida a su palabra, a sus indicaciones, sin vacilar y sin oportunismo. ¿Qué es el oportunismo? Si obedezco, ¿qué voy a sacar? ¿Qué me vas a dar?
Si obedezco, ¿qué beneficio voy a tener? Así no es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es por sumisión, por reconocer que Él es la máxima autoridad, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el creador y dueño de todo lo que yo tengo, y entonces reconozco y me someto, me sujeto. Mire, el eterno Dios creó al hombre con la capacidad de obedecer. Hay veces que yo les pregunto a mis hijos: hijo, hija, ¿puedes obedecer lo que estoy diciendo? No, me dicen. Le digo: sí puedes, no quieres. Dios nos creó como seres que obedecían. Cuando Dios creó a Adán, hermanos, Dios le enseñó a Adán a obedecer. Le dio indicaciones, le dijo cómo le agradaba que Adán se comportara, qué era lo que iba a hacer, qué estaba permitido y qué no estaba permitido. Dios creó al ser humano obediente, pero también nos dio la capacidad de decidir según nuestra propia voluntad, convirtiéndose la libre decisión en un arma, hermanos, que ocasiona por lo general la desobediencia. Si no tuviéramos libre decisión, si Dios no nos hubiera dado la capacidad de nosotros pensar y tener una voluntad diferente a Dios, seríamos unos robots, unas maquinitas. Siempre haríamos lo que Dios nos dice. Mas sin embargo, la obediencia a Dios implica que tú puedas hacer lo contrario que Dios te pide, pero que tú humilles y sometas tu voluntad a su voluntad de Él. Eso es la obediencia, ¿verdad?, que realmente Dios busca. Si vamos a Génesis 3:11, cuando Adán y Eva desobedecen, ven, toman, comen del fruto que se les dijo, del único fruto que se les dijo que no comieran, vemos el primer acto de desobediencia del hombre. Hasta ese entonces el hombre y la mujer eran obedientes, perfectos, pero decidieron hacer su voluntad, no someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces el Señor le hace una pregunta, Génesis 3:11. Adán, porque cuando le dice a Adán: ¿dónde estás? No te encuentro, Adán. Dios sabía dónde estaba Adán, pero quiere hacer reaccionar al hombre. Adán, no te encuentro, ¿dónde estás? Es que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo, Adán? Le preguntó el Señor: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené? No dice que te dije, dice que te ordené, que te prohibí que no comieras. Y la respuesta de Adán es: ¿verdad?, la mujer que me diste. Aleluya, dijo la hermana. La mujer que me diste, ella es la culpable. Amados, Adán y Eva solo les bastó con desobedecer una sola vez para perder la vida eterna. Basta con desobedecer una sola vez para que nuestra vida, ¿verdad?, vaya fuera del camino de Dios. Entonces, amados, la desobediencia, y anota esto y ponlo, ¿verdad?, en tu corazón esta frase: la desobediencia te aleja cada vez más de Dios. La desobediencia te aleja cada vez más de Dios. Cada vez que desobedeces y tú haces la voluntad de Dios, vas a irte. No que Dios se empiece a retirar, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es inamovible, Él no cambia, Él no se mueve. Pero yo soy el que me voy alejando cada vez más de Dios cuando yo decido estar haciendo mi voluntad y no sometiéndome a la de Él. En cambio, la obediencia me acerca cada vez más a Dios. Más obedezco, más me acerco más a Él, más me asemejo, más me parezco yo a su Hijo. Más Él, ¿verdad?, y su palabra toman vida dentro de mí. Amados, entonces vamos a escudriñar lo básico de la obediencia que podamos aprender en la palabra de Dios. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la obediencia. De hecho, amados, la obediencia es parte esencial de la fe o de la vida cristiana. Así como la semana pasada vimos Hebreos, ¿verdad?, capítulo 6, donde dice:
pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pues la obediencia, hermanos, es otra base, otro cimiento que forma parte de la vida cristiana. Filipenses 2:8 nos muestra y nos dice que el Señor Jesús, cuando vino y tomó forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Señor Jesús no hubiera obedecido al Padre, su vida en la carne hubiera sido inútil. Si el Señor Jesús hubiera hecho lo que Él hubiera querido, aunque no fuera pecaminoso, un ejemplo, 40 días está Él en el desierto, se está preparando, está sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Tú crees que no tenía hambre el Señor Jesús? Sí, dice ahí que tuvo hambre. Y entonces vino el tentador, Satanás. Satanás conoce nuestras debilidades, conoce no que está dentro de nosotros y puede leer nuestros pensamientos. Eso no se puede, se necesita estar poseído. Pero Satanás conoce, hermanos, cómo los hombres y mujeres tenemos debilidades. Él ha estado desde que fue creado el hombre. Cuando él vio al Señor y dijo: este hombre tiene 40 días de no comer, yo sé que tiene hambre. Dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Hay algo de pecado en eso, hermanos? No, claro que no. Pero el Señor Jesús le contesta y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús? Yo me estoy preparando para obedecer a mi Padre en todo, y tú, Satanás, estás tratando de que yo caiga. Aunque el Señor no hubiera pecado, hermanos, por el simple hecho de convertir una piedra en pan, hubiera desobedecido y hubiera quitado sus ojos de su Padre. Por eso le digo, sin la obediencia a la vida de Jesús, aunque él hubiera así hecho puras cosas buenas, pero no hubiera hecho lo que su Padre le dice, hubiera sido en vano. Entonces la obediencia es algo básico que nosotros tenemos que aprender. Para nosotros, los hijos de Dios, amados, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo cada día significa obediencia. El que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz cada día. La Biblia dice que debemos mostrar nuestro amor al Señor obedeciéndole en todo. Juan 14:15, si me aman, ¿qué dice aquí? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me amas, obedece. Obedecer es mostrarme que tú me amas. Ya leímos en 1 de Juan que vuestro amor no quede sino que se convierta en acciones. Entonces, un cristiano, hermanos, un hijo de Dios que no obedece los mandatos de Cristo, se le aplica Lucas 6:46. ¿Qué dice Lucas 6:46? Dice el Señor Jesús: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Y en esa escritura, muchos de los hijos de Dios y muchos cristianos estamos o hemos estado. Le decimos Señor, Señor. Reconocemos que Él es Dios. Reconocemos que Él es el creador, que Él tiene toda la autoridad, que nada más Él me puede perdonar, pero no hago lo que Él me dice. Entonces no basta con la fe. Dijo Santiago: tu fe sin obras es muerta. Entonces aquí podemos decir: la fe sin obediencia es muerta. No vale. Ahora, al revés, si yo obedezco pero no tengo fe, tampoco. Entonces, la fe y la obediencia, amados, nos aseguran la vida eterna. Amén. Podemos tener fe, hermanos, pero la fe solo es el principio de las virtudes que el Señor pide en nosotros. Tengan fe, porque sin fe es imposible. Pero no basta la fe. Después, amados, también tenemos que agregarle las obras, la obediencia, porque si no es muerta nuestra fe, no sirve. Es una fe nada más intelectual que se quedó nada más en palabras y no en acciones. Esto quiere decir que no basta, hermanos, nada más también, y aquí vamos a poner un paréntesis, no nada más basta con obedecer, sino hay que obedecer como Dios quiere que se le obedezca.
coherentemente como Él manda. Por ejemplo, el Señor dice: perdonen para que sean perdonados. Ok, voy a perdonar, Señor, pero el otro año. O voy a perdonarlo hasta que Él venga y me pida. Fíjate, el Señor no dijo eso. El Señor no dijo: perdónalo cuando venga a pedirte perdón. Ok, Señor, lo voy a perdonar, pero nada más una vez. No. 7 veces, si en el día viene tu hermano el mismo día, 7 veces lo perdonas. Entonces no nada más es perdonar, obedecer como yo quiero obedecer, sino obedecer como el Señor me dice que obedezca. Entonces se va ampliando, hermanos, esta manera de pensar, de decir: Señor, la obediencia es más allá que hacer lo que yo creo que tú dices que yo haga, sino es en realidad someter mi voluntad a tu voluntad, reconociendo que tú eres la máxima autoridad, ¿verdad? Porque tú eres el creador y dueño de todo. Y si yo digo que yo te amo, tú me dices que yo te responda obedeciendo. ¿Y obedeciendo de qué manera? Haciendo lo que yo te digo, dice el Señor, no en la forma que tú dices. Amados, no solo basta amar, tengo que amar como Él me pide amar. Ama a los tuyos, ama a los que te aman. Pero no quiero amar a mis enemigos, Señor. No quiero amar a aquellos que me han hecho daño. No quiero amar a aquellos que me caen mal y que no comparto con ellos nada. No, tienes que amar a tus enemigos. No basta solo con perdonar, hermanos, sino como Él pide que el perdón se lleve a cabo. Entonces, esto se convierte en el cumplimiento de Lucas 6:64, donde dice: Señor, Señor, sí soy tu Señor, porque haces lo que yo te digo. Amados, cuando nosotros cumplimos de la manera que el Señor nos pide, la bendición entonces cae sobre nuestra vida, ya que la obediencia nos asegura entrar al reino de Dios. Hay 2 versos que nos aseguran esto. Mateo 7:21 dice: no todo el que me llama Señor, Señor. No basta con reconocer que Jesús es el Señor, no basta nada más con eso. Volvemos a lo mismo, muchas personas creen que Dios es Dios. Muchas personas creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no basta creer con la mente, se tiene que creer con todo el corazón, con todos los sentimientos, con toda la fuerza. Se tiene que creer con obras, con sentimientos, con palabras, en todo mi ser, espíritu y mi cuerpo. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Entonces, ¿quién, Señor? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Esa palabra verdaderamente aquí está implicando, amados, no dice los que obedecen la voluntad de mi Padre, sino dice los que verdaderamente obedecen la voluntad de mi Padre. ¿Por qué hace el Señor este paréntesis de verdaderamente? Acuérdense que el pueblo de Israel obedecía parcialmente la ley. Muchos de los religiosos fariseos de aquel tiempo parecía que obedecían la ley. Oraban muy bonito, diezmaban muy bonito, enseñaban muy bonito, se vestían muy bonito, hablaban muy bonito. Pero dentro de sí mismos, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus actitudes estaban lejos de Dios. Por eso el Señor dice: solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Otro verso que nos asegura la entrada al reino de Dios por la obediencia es Hechos 5:29. Hechos 5:29. Aquí los apóstoles, como empiezan a predicar el evangelio y empiezan a hacer señales y milagros, mucha gente empieza a seguirlos. Y esto no le gustó a los fariseos religiosos. Ya no los estaban siguiendo a ellos, ahora estaban siguiendo a los discípulos de ¿quién? De Jesús. Hubo celos en ellos, los mandan a aprisionar a Pedro y a Juan, los traen ante los líderes judíos, los empiezan a cuestionar, los ponen, ¿verdad?, en la cárcel, los golpean y luego les dicen: hey, los vamos a soltar,
pero ya no anden predicando y diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sale? Y los discípulos dijeron: hey, no. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Por qué? Porque nos asegura la entrada al reino de Dios, dijo Pedro. Estos dos versos vemos que la obediencia nos asegura la entrada al reino de los cielos. Cuán importante es la obediencia aparte de la fe. Al leer estos dos versos, amados, podemos entender la necesidad que tenemos de vivir en obediencia a aquel a quien proclamamos Señor, Señor. Ya que la obediencia se convierte en el boleto de entrada al reino de los cielos. La obediencia, acuérdate, ahí en Filipenses estamos, ¿verdad?, parafraseando, y al final lo vamos a leer, donde dice: Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ¿de qué? De que Él fue obediente, Dios lo exaltó, lo elevó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Él es la autoridad, Él es el Rey, Él es el único Dios al que debemos nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra vida. Entonces, amados, entender que la obediencia de Cristo nos abrió el reino de los cielos a nosotros, y ahora nuestra obediencia a Cristo nos asegura el reino de Dios. No solo la fe, sino la obediencia. Ahora entonces, la obediencia, dijimos, y el Señor dijo: verdaderamente los que obedecen. La obediencia tiene que ser una obediencia total, hermanos. Desgraciadamente vivimos en un mundo que, vamos a llamarle así, nos gusta, estoy hablando en la sociedad, no estoy hablando en la iglesia. Vivimos en una sociedad, un mundo que nos gusta ser tolerantes, que nos gusta ser un poquito pasalones, que nos gusta tener gracia y misericordia mal aplicada. O sea, como decir, pues mira, con que los hermanitos vengan a la iglesia, con eso basta. Con que ayuden de vez en cuando, con eso basta. ¿Cuántos de ustedes creen que eso va a bastar, hermanos, para entrar en el reino de los cielos? ¿Cuántos creen que venir y hacer pactos con Dios les va a darle entrada al reino de los cielos? ¿Cuántos creen que por decir una manda o hacer una promesa, ¿verdad?, a un Dios, una virgen, un santo, la gente cree, hermanos, que podemos creer y hacer de la manera que nosotros pensamos? Pero Dios pide una obediencia total. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usted le dice a su hijo: recoge tu cuarto. Eso incluye poner los tenis y los zapatos bien ordenados donde van, doblar tu ropa en los cajones, lo que va colgado en ganchos, ponerlo, tender tu cama, barrer, la ropa sucia, ponerla en el cesto. Y eso es lo que quiero que hagas, limpiar tu cuarto. Pero el chamaco, la chamaca, pues nada más tendió la cama, medio aventó todo en el closet, ¿verdad? Y en lugar de barrer, pues echó todo así nomás abajo de la cama. Uno entra, como uno tiene gracia, uno dice: bueno, pues por lo menos lo hizo. Y nos conformamos y decimos: mi hijo obedeció. ¿Será eso obedecer ante los ojos de Dios? No, obedecer, obediencia total es hacer las cosas tal cual Dios me lo está pidiendo. El no obedecer, hermanos, o obedecer parcialmente, sí, parcialmente esta muchacha medio hizo, pero no fue una obediencia total.
La obediencia a media se convierte en desobediencia delante de los ojos de Dios. Y esta se caracteriza por no hacer según se nos dice, pensar que lo que hacemos según nuestros ojos está bien. Hay un caso en la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 15, no lo voy a leer todo, pero usted en casa léalo, 1 Samuel capítulo 15, versos del 1 al 27. El rey, hermanos, Saúl, Dios le dice al rey Saúl que fuera a pelear contra el rey Amalek. Y le dio una orden. Le dijo: Saúl, vas a aniquilar, a matar por completo viejitos, mujeres, hombres, niños y animales, caballos, vacas, chivas. No vas a dejar con vida nada. Esa fue la orden que por medio del profeta Samuel, Dios le dijo a Samuel el profeta, y el profeta le dijo al rey Saúl: vas a hacer esto, Dios quiere que hagas esto. Pero, amados, él pensó que obedecer de una manera diferente iba a agradar más a Dios. ¿Qué hizo Saúl? Cuando el profeta Samuel vino a ver la victoria que Dios le había dado a Saúl, empezó a escuchar ve, mu. Dice la palabra que empezó a escuchar animales y vio con vida al rey Amalek. Y vino y le dijo: Saúl, ¿qué hiciste? ¿Por qué no obedeciste al Señor? Si obedecí, profeta Samuel. Mira, maté a casi todos. Dejé lo mejor de los animales, las vacas más bonitas, los chivos más preciosos, los caballos más elegantes, y se los vamos a ofrecer al Señor como una ofrenda. Y es más, hasta dejé el rey, ¿verdad? Amalek, perdón, Agag. Amalek era, ¿verdad?, el lugar. Y dejé con vida al rey Agag para mostrarle misericordia. Y Samuel dijo: locamente has hecho, desobedeciste, porque Dios te dijo que mataras y aniquilaras a todo. El rey Saúl pensó: ¿para qué desperdiciar estos animales tan bellos? Mejor se los sacrificamos. ¿A quién? A Dios. Pero aquí es donde Samuel le dice estas palabras al rey Saúl: ¿se complace Dios tanto con los holocaustos y víctimas, o sea, con las ofrendas, que mejor se le obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que toda la grosura de los carneros. Pocas palabras, hermanos, tú y yo podemos pensar de muchas maneras obedecer a Dios en una forma que en nuestra lógica tiene más bendición, tiene más lógica, tiene más bien. Pero es que, Señor, si yo lo hago de esta manera, sería mejor. Y entonces la obediencia, hermanos, media o parcial, se convierte ¿en qué? En desobediencia. En cambio, hay un ejemplo de una obediencia obstinada. Bueno, Segunda de Reyes capítulo 5, anótalo también ahí, léelo en casa. Segunda de Reyes capítulo 5, 1 al 14. Naamán, un general asirio, tiene lepra. Imagínate, este hombre es rico, poderoso, pero tiene lepra. Tiene una sierva, una esclava que es hebrea, judía. Era bueno con ella. Ella, viendo que su amo Naamán era bueno, teniendo lástima de él, le dice: ¿sabes qué? En mi tierra hay un profeta y un Dios que pueden curar tu enfermedad. Naamán le cree, ¿verdad?, a su esclava. Va a buscar al profeta. El profeta ni siquiera lo recibe. Ya Dios le había dicho: va a venir un general asirio, va a preguntarte que él quiere ser sano. Dile que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. El profeta, hermanos, ni siquiera lo recibe. Manda a un esclavo de él y le dice a Naamán: Naamán,
ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Los que han visto fotografías del río Jordán, hermanos, ¿te das cuenta que es el río Bravo? Todo lodoso, ahí sin mucho chiste bonito que digas tú, corrientes de aguas bien bonitas, claritas. No, ese es un río lodoso. Naamán, hermanos, enojado, dijo: hay muchos más ríos preciosos en Asiria donde yo me puedo sumergir. Pero sus esclavos le dicen: Señor, si Dios te hubiera pedido algo más difícil, no lo hubieras hecho. Sumérgete. No, hermanos, Naamán no creía que iba a ser limpio, pero sometió su voluntad a la instrucción de ¿quién? De Dios, y lo hizo. 1, 2, de ahí salió el mambo número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mambo. Imagínate ese hombre cuando al salir la número 7, ves que se sumerge. Prácticamente él se sometió 7 veces ahí al Señor, hermano. Bien, a la tercera pudo haber dicho: estoy loco, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Verdad? Pero 7 veces él, hermano, se somete y sale limpio. Fíjate bien, Saúl creyó que hizo mejor la obediencia a Dios, pero este hombre, hermanos, aunque su voluntad decía esto es una locura, se sujetó y hizo tal cual Dios. Aquí, y esto nos enseña, amados, que realmente la obediencia total a Dios va a traer y va a hacer que Dios obre su voluntad sobre nosotros. No es cuanto tú le chilles a Dios, hermanos. Eso no cambia el corazón de Dios. La obediencia es mejor que tus sacrificios, que tus lágrimas. Podemos rogarle a Dios, hermanos, 40 días llorándole, pero si no obedecemos, sus lágrimas no van a servir de nada. En realidad lo que Dios busca es un corazón quebrantado, contrito y humillado. O sea, un corazón que se sujeta, no nada más que llora y se arrepiente, sino que se sujeta ¿a quién? A su voluntad. Ahí es cuando el Señor, amados, hace lo que Él quiere. Ahora, amados, ¿cómo puedo ser obediente? Entendiendo, ¿verdad?, que la obediencia, amados, es básica. Entendiendo que la obediencia debe ser total y no según, ¿verdad?, mi voluntad. ¿Cómo puedo ser obediente? Y en el ejemplo de Naamán nos deja ver una lección espiritual muy grande. La sumisión es un principio básico de la obediencia. La sumisión, el someterse, el humillarse. ¿Qué significa sumiso? Sumiso indica que cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La sumisión es un concepto, hermanos, que parece ir en contra de la naturaleza humana. O sea, muchas veces cuando alguien es sumiso, pues nos burlamos o lo hacemos menos, o decimos: ay, esa persona, ¿verdad?, no tiene carácter, no tiene, sino que todo, ¿verdad?, todo lo que le dicen, sí, es torpe. La sumisión, hermanos, nos ayuda a que no haya caos en nuestra sociedad, ya que todo el mundo necesita sumisión. En realidad, mire, ¿cuántos de nosotros nos gusta pagar impuestos? ¿Quién dice cada febrero o marzo de cada año con toda alegría y gozo: amo pagar impuestos de mi casa, de lo que trabajo, del distrito escolar? Amo pagar impuestos. Levante la mano. ¿Y por qué lo hace? ¿Perdón? Por obediencia. Porque reconoce que el gobierno tiene autoridad por medio de la ley, y que si usted no lo hace va a tener unas consecuencias y usted no las quiere sufrir. Por eso lo hace, no porque usted está gustoso. Con Dios funciona igual. Al principio nadie queremos obedecer a Dios. Todos andamos en nuestros delitos y pecados, muertos.
siempre nuestra mente es hacia, ¿verdad?, hacia el mal. Pero cuando se nos dice que hay una salida al pecado, a la muerte, a la condenación, pues el Señor empieza, ¿verdad?, a decirnos: arrepiéntete, vuélvete a mí, muere a ti mismo. Y eso, hermanos, requiere ¿qué? Sumisión. No quiero, mi es la venganza, yo daré el pago, no te vengas tú, yo quiero vengarme, pero me sujeto al Señor. Nos burlamos a veces de la sumisión. A veces consideramos que es una debilidad que alguien se sujete, hermanos. Pero la sumisión en realidad es un pilar, hermano, fuerte de la fe cristiana. Y en primer lugar, necesitamos entender correctamente la sumisión. No es una debilidad. La palabra nos dice: sujétense los unos a los otros. Esposas, sujétense al esposo. Esposos, sujétense a Cristo. Hijos, sujétense a sus padres. Hermanos, sujétense a los líderes. Sujétense a toda autoridad porque es puesta por Dios. El Señor nos habla y una y otra vez. ¿Y qué es la sujeción? La sumisión, hermanos, poner debajo o acomodar debajo. Mi voluntad, acomodarla bajo la voluntad de Dios. Es una palabra que usaban los militares, los soldados, que se refiere, ¿verdad?, que el soldado menor, hermanos, se va a poner bajo las órdenes de un soldado mayor. Y toda autoridad proviene de Dios, el creador del cielo y de la tierra, y tenemos la obligación de someternos a Él. Santiago 4:7 dice: sométanse bajo, o humíllense bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios. Humíllense, sujétense. Dice también, ¿verdad?, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero primero, sométanse, sujétense, obedezcan. Una vez que reconocemos a Dios como nuestra máxima autoridad, hermanos, nos va a resultar entonces más fácil estar obedeciendo y sujetándonos a las autoridades humanas. Ahí va, por ejemplo, el apóstol Pablo dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque a Él sirves, de Él viene la recompensa. Y luego dice, esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, trátenlas como vaso frágil, así como Cristo trata a la iglesia. Mujeres, sujétate a tu marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Hijos, obedezcan a sus padres, porque lo cual agrada al Señor y va a traer vida. O sea, cuando reconoces y haces y te sujetas, no por la persona, sino porque sabes que Dios es la máxima autoridad y Dios ha delegado esa sujeción, amados, entonces empezamos a ser obedientes, empezamos a someternos. Y por ejemplo, el rey David, hermanos, en el tiempo que Saúl, ¿verdad?, el rey todavía no había muerto, ya Dios le había dicho a David: David, tú vas a ser el siguiente rey. Pero David, hermanos, no fue, buscó y mató al rey Saúl para entonces él empezar a reinar, sino que David esperó y respetó la vida de Saúl. Aunque varias veces David lo pudo haber matado, David dijo: ¿sabes qué? Tú eres el ungido de Dios, el escogido de Dios, y yo no voy a poner mi mano sobre ti. Rey, yo me sujeto al Señor. Aquí es lo mismo, hermanos. Muchas veces nosotros queremos o creemos, vuelvo a repetir, que la manera en que nosotros podemos hacer las cosas es mejor que la que Dios nos dice. A veces pensamos que aquella persona no se merece que yo me sujete. Amados, siempre decimos que los políticos son unos ¿qué? Y aún así tenemos que obedecerlos. A veces nuestros jefes del trabajo, nuestros jefes inmediatos, no son honestos, no son buenos, y aún así tenemos que sujetarnos. Entonces la sujeción y la obediencia viene en el principio de entender que mi sometimiento es a Dios, quien puso toda, ¿verdad?, autoridad. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? Jesús mismo. Jesús mismo, hermanos, reconoció la autoridad de su Padre y se sometió ¿a quién? A ella. Juan 4:34, Jesús dijo que haga la voluntad, ¿verdad? ¿A qué he venido? A hacer la voluntad del que me envió y a acabar su obra. ¿A qué he venido? A eso. Juan 4:34, a hacer la voluntad de mi Padre. En Juan 50:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30.
Toda la vida del Señor Jesús fue la sumisión al Padre, terminando con su gran oración, hermanos, ahí en el huerto de Getsemaní: Señor, si en ti está que yo no tome esta copa amarga, que así sea, pero que se haga tu voluntad. Esa es la sumisión, esa es la obediencia total. Salud. A pesar de que no quiero, a pesar de que yo pienso que no es así, yo pongo mi voluntad ante la del Señor y hago completa y totalmente lo que Él me dice, amados. Si queremos ser discípulos de Cristo, hermanos, debemos someternos a la autoridad de Cristo, como Cristo se sometió a la autoridad de su Padre. Voy terminando y quiero concluir con ciertos versos, amados. Para que sea posible, hermanos, el ser obedientes, debemos de escuchar atentamente las instrucciones del Señor. Debemos pensarlas, meditarlas, y debemos pedirle: Señor, yo quiero obedecerte, yo necesito obedecerte. Es la única manera que me vas a dejar entrar en tu reino. Necesito entregar, ¿verdad?, lo que yo soy. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, en el Evangelio: el que quiera ser mi discípulo, niéguese. Eso quiere decir: sométase. Deje de pensar y hacer como usted, ¿verdad?, cree. Toma tu cruz cada día. Esa cruz, hermanos, es tu voluntad. Tu voluntad echándola atrás de ti y siguiendo, ¿verdad?, la voluntad del Padre. Romanos 12:1, el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Roma: les ruego por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que ha hecho Dios por ustedes, que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El sacrificio vivo es ese cuerpo que tú tienes, esa actitud que tú tienes, esa voluntad que tú tienes. Sacrifícala a mí. ¿Cómo sacrificas tu voluntad? Obedeciendo la voluntad ¿de quién? De Él. Es la única manera de morir a mí mismo, hermanos. ¿Cómo muero a mí mismo, Padre? Niégate a hacer lo que tú quieres y haz lo que yo te pido. Pero yo no siento hacer eso. Sométete. No es que sientas. Reconoce que yo soy la autoridad y que yo te estoy ordenando por amor y porque yo lo hice, a que te sujetes. No te conformes a las costumbres de este siglo, sino que sé transformado por medio de renovar tu mente. Si no renuevas tu mente, hermanos, si tú no renuevas, si no haces nuevo por medio del Espíritu, por medio de la palabra, tu mente. Recuerda que la guerra, hermanos, la batalla del pecado, ¿está dónde? Aquí. ¿De dónde nacen el pecado? ¿De dónde nacen las malas acciones? Del corazón, de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos. No te conformes a cómo sienten, a cómo piensan, a cómo actúan en este tiempo. No seas rebelde, no seas necio, no seas terco, no seas rencoroso, no busques nada más lo tuyo, no seas orgulloso, no seas egoísta, que eso es lo que caracteriza hoy a nuestra sociedad, hermanos. Renuévate, haz conforme yo, amados. Y aquí es donde viene Filipenses. El apóstol Pablo, esta hermosa carta a los filipenses, amados. Filipenses capítulo 2, verso 3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, o sea, sométanse, consideren a los demás mejores que ustedes. No te consideres mejor, no seas orgulloso, no te ocupes solo de tus propios intereses, sino ocúpate de los intereses también de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál actitud, hermanos? La actitud de humildad, de obediencia, de sumisión. Aunque era Dios, está hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿A qué nos aferramos tú y yo? A nuestra voluntad, a nuestra manera de ser. No te aferres, ni Cristo, amado, se aferró el ser igual a Dios. En cambio, renunció a sus privilegios. ¿Has renunciado a tus privilegios? ¿Has renunciado a tus privilegios cuando alguien te traicionó?
La ley decía que podías vengarte ojo por ojo y diente por diente, pero el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Perdona. Ahí estoy renunciando a mi privilegio de vengarme, amados. Él dice, verso 7, Él renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, o sea, se hizo carne. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo debemos de obedecer? Hasta la muerte, amados. Hasta la muerte. La obediencia a Dios es total, es eterna, no perfecta. No podemos obedecer perfectamente, pero sí podemos obedecer atentamente, haciendo lo mejor que nosotros podemos para el Señor. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor, le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amados, Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Asegúrate de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien. Por último, Efesios 5:18 al 19. Así es que un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de obediencia, de justicia de Cristo, trae una relación correcta con Dios y nueva vida para todos. Por un solo hombre que desobedeció a Dios, muchas personas pasaron a ser pecadores, pero por un solo hombre que obedeció a Dios, Cristo Jesús, muchos son declarados justos. La obediencia, amados, trae bendición para tu vida y para la vida de los tuyos. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ser obedientes. Pidámosle a Dios: Señor, yo quiero obedecerte, quiero ser humilde, quiero ser sumiso, quiero reconocer que tú eres el Señor. Quiero hacer como tú me dices y no como yo creo, Señor. Amén, así es. Señor, ayúdanos a que cuando te decimos Señor es porque hacemos lo que nos pides. Nos cuesta tanto, Señor, someter y morir a nosotros mismos, Señor, porque es cada día que lo tenemos que hacer. Porque dormimos con nosotros mismos, comemos, Señor, conmigo mismo, Señor, vivo conmigo mismo, y es tan difícil, pero no es imposible, Señor Jesús. Siendo llenos de ti, Padre, y viendo, Señor, cómo tú, por medio del Espíritu, Señor, venciste, pudiste ser obediente, sumiso, humilde. Sabemos que nosotros, por medio de tu Espíritu, también lo podemos hacer, Señor. Danos ese corazón, Señor, de siervos, sujetos, haciendo, Señor, tal cual nos dices tú, nuestro Dios. Perdónanos por nuestra desobediencia, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestra terquedad, nuestro egoísmo, porque no hacemos las cosas como tú nos pides. Ayúdanos, Señor, a entender que somos siervos inútiles, esclavos inútiles sin ti, Jesús. Pero en tus manos somos vasos, Señor, de honra. Somos instrumentos útiles. Ayúdanos a permanecer en obediencia, Señor, siempre. No cansarnos de hacer el bien, Señor, porque a su tiempo tú vas a dar cosecha para tu gloria. Te bendecimos, Señor, y te amamos. Damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén.